Página 54. Capítulo 6. Subordinados y dirigentes. Considera lo que precede y lo que sigue. P. Cyrus. Bank. Una tarea urgente que debo abordar es la destrucción de varias falacias, que todavía subsisten, procedentes de la era precientífica de la jerarquiología. ¿Qué podría ser más engañoso, por ejemplo, que nada entraña tanto éxito como el éxito? Como usted ya comprende, la jerarquiología demuestra claramente que nada entraña tanto fracaso como el éxito, cuando un empleado se eleva hasta su nivel de incompetencia. Más adelante, al tratar de la incompetencia creadora, demostraré que nada entraña tanto éxito como el fracaso. Pero en este capítulo examinaré especialmente el viejo proverbio. Para ser un buen dirigente hay que ser un buen subordinado. Esta es una de las falacias típicas arraigadas en los círculos administrativos. Por ejemplo, cuando se le pidió a la madre de George Washington que explicara cómo había realizado su hijo sus proezas militares, ella respondió: le enseñé a obedecer. América fue así obsequiada con un non sequitur más. ¿Cómo puede depender la capacidad de dirigir de la capacidad de obedecer? Lo mismo podría decirse que la capacidad de flotar depende de la capacidad de hundirse. Pasar de último mono a primero. Sea pues derrocar al macho alfa. Tomemos el caso más sencillo posible, una jerarquía con 2 grados. El empleado que demuestre su capacidad para obedecer órdenes será ascendido al grado en que su trabajo sea dar órdenes. Y no más. El mismo principio se mantiene en jerarquías más complejas. Los subalternos competentes manifiestan un elevado potencial de ascenso en los grados inferiores, pero revelan finalmente su incompetencia como dirigentes. Dirigir no es lo mismo que obedecer. Un reciente estudio de fracasos empresariales puso de manifiesto que el 53% de ellos se debían a incompetencia directiva. Eran los antiguos subalternos que intentaban ser dirigentes. Sección militar. Caso número 17. El capitán en el Oro desempeñaba competentemente un puesto administrativo en una base militar. Trabajaba bien con todos los oficiales y obedecía las órdenes con buen ánimo y exactitud. En resumen, era un buen subalterno. Fue ascendido a comandante, en el desempeño de cuyo cargo tenía que basarse fundamentalmente en su propia iniciativa. Aquí tendría que tomar sus propias decisiones, sin tener que consultar a sus subordinados. Pero Loro no podía soportar el grado de soledad que necesariamente acompaña a una posición de autoridad. Rondaba en torno a sus subordinados, charlando y bromeando con ellos, entrometiéndose en la realización de su trabajo. Era totalmente incapaz de dar a alguien una orden y dejar que la cumpliera, tenía que acosarle con consejos no deseados. Bajo este acoso, los subordinados de Loro se tornaron ineficaces e insatisfechos. Loro seguía pensando como subordinado. Loro pasaba también mucho tiempo remoloneando por la oficina de su coronel. Sentía la necesidad de recibir órdenes. Cuando no podía encontrar una razón válida para hablar con él, pegaba la hebra con la secretaria. Esta no podía decirle que se marchara y la dejara en paz. Su trabajo comenzó a atrasarse. Para librarse de Loro, el coronel le mandaba a hacer encargos por toda la base. En este caso, un buen subalterno ascendido a un puesto de dirección. No realiza labor directiva. Hace disminuir la eficiencia entre sus subordinados. Hace perder el tiempo a sus superiores. Sección Hombres que se han hecho a sí mismos, caso número 2. A decir verdad, en la mayoría de las jerarquías los empleados dotados del mayor potencial directivo no pueden convertirse en dirigentes. Citaré un ejemplo. R. Ruedas era repartidor ciclista de las mensajerías Mercurio. Ruedas sistematizó su trabajo de reparto hasta un grado sin precedentes. Por ejemplo, exploró y levantó planos de todos los senderos, callejones y atajos transitables de su territorio, cronometró minuciosamente los tiempos de todos los semáforos a fin de poder organizar un plan de ruta con el mínimo de demoras. Como consecuencia, todos los días le sobraban 2 horas o más después de repartir todos los paquetes que tenía que entregar, y se pasaba el tiempo sentado en los cafés,
leyendo libros sobre dirección de empresas. Cuando empezó a reorganizar las rutas de los demás repartidores, fue despedido. Por el momento, parecía ser un fracasado, un ejemplo del exfoliado jerárquico súper incompetente, un testimonio vivo de la teoría del pobre subordinado pobre dirigente. Pero no tardó en fundar su empresa propia, Transportes Rápidos Pegaso, y al cabo de 3 años eliminó a la empresa Mercurio de la competencia. Vemos, pues, que una competencia directiva excepcional no puede abrirse paso dentro de una jerarquía establecida. Generalmente, se desliga de la jerarquía y empieza de nuevo en otra parte. Alguien que demuestra un gran potencial, o es dueño de un currículo impresionante, para nada es atractivo para futuros empleadores que le ven como una amenaza al sistema ya establecido. Sección Nombres famosos, caso número 902. Thea Edison, despedido por incompetencia como vendedor de periódicos, fundó y dirigió con pleno éxito su propia organización. Una rara excepción. En ocasiones, y en circunstancias especiales, puede ser reconocido el potencial de dirección de un empleado. Por ejemplo, en el campo de batalla todos los oficiales de una determinada unidad resultaron muertos en un ataque nocturno. Un cabo, L. Bravo, asumió el mando, rechazó al enemigo y puso a salvo a sus camaradas. Fue ascendido en el mismo campo de batalla. Bravo no habría conseguido ese ascenso en tiempo de paz, tenía demasiada iniciativa. Fue ascendido solo porque el sistema normal de grados y antigüedad había saltado hecho pedazos, y la jerarquía había quedado destruida o temporalmente suspendida. Pero, ¿y el principio? Al llegar a este punto, tal vez se sienta usted desconcertado y se pregunte si no estoy socavando yo mismo el principio de Peter, que establece que un empleado competente siempre es candidato al ascenso. No existe ninguna contradicción. Como vimos en el capítulo 3, la competencia de un empleado es valorada, no por observadores desinteresados como usted y como yo, sino por el empresario, o más probablemente en la actualidad por otros empleados que ocupan puestos superiores de la misma jerarquía. A sus ojos, el potencial directivo es insubordinación, y la insubordinación es incompetencia. Cuando el empleado demuestra tremenda capacidad de dirección y previsión, viene a meter ruido al orden establecido y los mandos superiores, no van a permitir una insubordinación. Los buenos subordinados no se convierten en buenos dirigentes. Desde luego, el buen subordinado puede conseguir muchos ascensos, pero no por eso puede llegar a ser un buen dirigente. La mayoría de las jerarquías se hallan en la actualidad tan sobrecargadas de reglas y tradiciones, y tan constreñidas por leyes públicas, que ni siquiera los altos empleados tienen que dirigir a nadie a ninguna parte, en el sentido de señalar el rumbo y establecer el ritmo de marcha. Simplemente, se limitan a seguir precedentes, a obedecer reglas y a moverse al frente de la multitud, como borregos. Tales empleados dirigen tanto como pueda dirigir el buque el tallado mascarón de su tajamar. Fácil es ver que, en ese medio ambiente, la aparición de un auténtico dirigente ha de suscitar recelo y temor. Se llama esto hipersimiofobia, miedo del primer mono, o, como más correctamente lo denominan los jerarquiólogos avanzados, el complejo de hipersimiofobia, miedo de que el último mono llegue a ser el primero. Comentario. ¿Qué se le puede recomendar a un subordinado que detecta las fallas de sus mandos superiores? La rebelión en la cadena de mando no solo es mediante reclamos o demostraciones de ansia por el poder. Cuando el macho alfa detecta que hay un subordinado que está más preparado o que tiene trazas de un día ser ascendido por sus méritos o logros, el macho alfa tiene que cuidar su posición y decide opacar al subordinado que amenaza, tal vez de manera imprudente, que puede hacer las cosas mejor que su jefe inmediato. Página 58.